volvemos a encontrar saludándonos en la alegría del Señor y a la luz del Evangelio para continuar con esta reflexión dominical donde se nos presenta el Evangelio de San Marcos. Estamos ya en el domingo sexto del tiempo ordinario del ciclo B de la liturgia de la Iglesia. Y en esta ocasión avanza. Estamos todavía en el primer capítulo del Evangelio de San Marcos, que lo hemos venido meditando, ¿verdad?, en 3 partes. Hoy una cuarta parte, ¿verdad?, del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, de los versos 40 al 45. 5 versículos, ¿verdad?, pero sin embargo de un extraordinario contenido, donde nos invita a meditar sobre todo en esa acción salvífica. Recordemos que el Evangelio de San Marcos fue el primer evangelio escrito y propiamente fue como el primer catecismo que hubo en la Iglesia apostólica. Y por lo mismo es como un preámbulo, un prefacio, diríamos, donde nos invita a ver toda la acción que nos va a describir todo el contenido del Evangelio, ¿verdad?, de la acción de Cristo Salvador. Nos decía en las páginas anteriores, ¿verdad?, esa continuación que hizo nuestro Señor Jesucristo de la predicación de Juan el Bautista y cómo empata el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, le da cumplimiento, ¿verdad? Nos dirá más adelante, el Señor no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a darles cabal cumplimiento. Y por lo mismo la predicación anterior en el Antiguo Testamento tiene el gran valor, donde Cristo mismo acredita todo lo dicho anteriormente. Y evidentemente está sobre todo los mandamientos del Señor, para no irnos por mandamientos secundarios, ¿verdad?, o normas hechas muchas veces en criterio humano, sino para ceñirnos a lo que es el pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios y sobre todo el cómo normar nuestra vida a la luz de los mandamientos. Bien, pues ahí vimos en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo sale a predicar una vez más el arrepentimiento, la conversión, el que regresemos a Dios. El llamado de sus primeros apóstoles, decíamos que llamó a 2 pares de hermanos, Simón y Andrés, Santiago y Juan, a quienes empezó a caminar con ellos y a llevar esta predicación de la buena nueva para la salvación de todas las gentes. También nos marcaba en las páginas anteriores cómo nuestro Señor Jesucristo fue manifestando una gran compasión por la humanidad y se refleja en personajes a veces concretos, ¿no? Un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu inmundo, la salud del enfermo, cuando vimos cómo fue a atender a la suegra de Simón, que fue el domingo anterior, y hoy nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo, dice, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. Para todo ello observábamos también las distintas discusiones que se hizo con aquellos grupos, ¿verdad?, que estaban inconformes por la presencia de Jesucristo, como eran los escribas y los fariseos o las mismas autoridades del pueblo. Y nuestro Señor Jesucristo va hablando más en hechos que no tanto con palabras. Cada palabra que dice evidentemente es importante, pero más importante es observar las acciones de Jesús y meditarlas, como visualizarlas y sacarles el contenido, la riqueza que tiene cada acto que hace Jesús. Nos dice hoy pues que se le acercó un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres, puedes curarme. Un leproso, nos dice acá la primera lectura del libro de Levítico,
que el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, sobre todo cuando venían en el desierto. Dice, cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, son como pecas, ¿verdad? De ahí viene la palabra pecado, la mancha de la lepra, de la carne que se corrompe, que se pudre. Una enfermedad terrible, pero más terrible es el pecado en el alma. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Dice, cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, son síntomas de la lepra. Entonces se llevará ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. Ahí viene una doble concepción, porque se pensaba que a consecuencia del pecado, de las malas acciones, de nuestras desobediencias, va brotando una corrupción interna, Por lo tanto, el pecado corrompe la carne, ¿verdad? Nos hace caer en distintas circunstancias malas, cuando vamos siendo permisivos de acciones malas que contradicen los mandamientos y contradicen la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El pecado nos corrompe. Así decimos, esa persona es una persona corrupta, ¿no? Es una persona mala, es una persona que incluso contagia y va invitando a otros a la maldad. Es una persona que viene contagiando a otros con sus malas costumbres. Bueno, pues dice, ese hay que apartarlo. Se trata de un leproso. Hay que declararlo impuro, dice aquí en el libro de Levítico. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, es una señal externa, ¿no? La cabeza descubierta, se cubrirá la boca, mira, el cubrebocas, ¿no? Para que no contamine. La contaminación, usará un cubrebocas y al mismo tiempo irá gritando como una confesión pública. Debió haber sido algo verdaderamente muy penoso para las gentes leprosas, ir gritando, ¿verdad? Estoy contaminado, soy impuro, ¿no? Era una confesión pública y la gente tenía que apartarse porque podía contagiar la lepra. ¿Qué podemos decir ahora, no? Con el COVID, pues cúbrete la boca y si tienes COVID o síntomas de COVID, decláralo, ¿verdad? Que no se te acerquen. Bueno, pues son normas de higiene, son normas de salud, son normas que miran al bien de los demás y al bien propio. Pero ¿qué decir de la persona que vive en pecado, no? Que vive en la impureza, que vive en los afanes de complacer su carne, en la droga, en el alcohol, en la flojera, en las cosas ociosas, ¿no? Bueno, pues eso va contaminando y va contagiando. Dice aquí, mientras le dure la lepra, seguirá impuro, vivirá solo y fuera del campamento. Deja tu familia, deja tu casa, apártate, ¿verdad? Contaminas, haces daño. Si esto lo lleváramos a la práctica, queridos hermanos, pues no solamente por el contagio de una pandemia viral, sino incluso con nuestras mismas malas acciones. Aquel que se da cuenta que vive mal, ojalá que no contamine a otros. Eso depende de la responsabilidad del enfermo. Esa responsabilidad no va a surgir mientras no se ponga en la presencia de Dios y se dé cuenta que su misma impureza lo aparta de Dios. No solamente lo aparta de la comunidad, sino lo aparta de Dios. Eso es lo que llamamos lo inmoral. Es decir, tus formas de ser, de pensar y de contaminar a otros es una inmoralidad, es una irresponsabilidad. No hay que contaminar ni con nuestros pecados, ni con nuestras enfermedades.
En el Evangelio, pues, que nos dice que se acercó un leproso, aquí entramos a una observación. ¿Cómo es que un leproso entra hasta donde está Jesús, que está en medio de la comunidad, del pueblo? Entra y se postra, no le importa que le señalen o que le digan o que incluso lo reprendan enérgicamente o que lo saquen tal vez a empujones, no le importa. Sabe que está frente al hombre que puede sanarlo, que es Jesucristo. Está en una conciencia clara de que Él puede hacerlo. Está en la conciencia de una esperanza para quedar curado, quedar sanado. Es al mismo tiempo venir a hacer una confesión a los pies de Jesús, ¿verdad? Se postró ante Él y le suplicó: si tú quieres, puedes curarme. Son palabras que hablan de una actitud humilde, de una actitud de esperanza, pero es al mismo tiempo un reconocimiento. En aquel entonces nadie podía curar la lepra, ¿verdad? Y Jesús se presentó curando al leproso, quiere decir perdonando al pecador. Eso es el centro del Evangelio, el perdón de los pecados, que es la tarea que incluso Juan el Bautista había anunciado. Es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Nadie más puede quitarnos el pecado, solamente Jesús. Y quitando el pecado se acaba la lepra, la lepra de nuestra vida espiritual, la lepra que corrompe el alma, que nos pudre, que nos lleva a la condenación, a la muerte. Y por eso aquel hombre viene a rendirse a los pies de Jesús. Si tú quieres, el pedir y el aclamar la santa voluntad de Dios es otro renglón importantísimo. La voluntad de Dios y el poder de Dios. Si tú quieres, puedes curarme. Una oración tan breve de dos términos, ¿no? Si quieres, puedes. Jesús se compadeció de él, los sentimientos del corazón de Jesús. Jesús es compasivo, es clemente, es piadoso, es misericordioso, es lento para enojarse, no nos reprende, no nos acusa, no nos saca de la comunidad, al contrario, nos reincorpora a la comunidad después de habernos dado la salud y el perdón. Dice: Jesús extendió la mano y lo tocó. Este gesto que ya habíamos comentado en algún momento, es como si Jesús recoge la enfermedad, hace suyos nuestros males, y al mismo tiempo con su gran poder se vuelca dentro del enfermo para sanarlo, Dejar que Jesús nos toque significa: recoge, Señor, mi enfermedad, te entrego mi enfermedad, pongo mi vida en tus manos. Si tú no me sanas, ¿quién me podrá sanar? Si tú quieres, Señor, si esa es tu voluntad, ¿verdad? Tú puedes curarme. Esta afirmación nos lleva pues a un compromiso, porque ¿para qué pides la salud? ¿Vas a seguir en una vida de pecado? ¿Para qué pides la salud si vas a ser irresponsable? ¿Verdad? Queridos hermanos, aquí el compromiso es una alianza también con la voluntad de Dios. Pedir la voluntad de Dios nada más por una conveniencia, si usted quiere, personal o egoísta, no tiene caso. Porque al enfermo, una vez sano, hay que reincorporarlo a su vida religiosa, ¿verdad? Ve y preséntate con los sacerdotes, ve, presenta tu ofrenda, ve para que se haga la declaración y conste que has quedado curado. Entonces hay que reincorporarlo a la familia, hay que reincorporarlo a la sociedad, hay que reincorporarlo al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Esa es la meta importante, reincorporarnos al pueblo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no lo piensa, no lo deja al tiempo ahí como un análisis, a ver si conviene, si no. No. Dice casi inmediatamente, le dijo: sí quiero. Esta es la voluntad de Dios, sí quiero. El Señor sí quiere perdonarnos, sí quiere curarnos,
sí quiere liberarnos del poder del enemigo, sí quiere reincorporarnos a nuestras familias, sí quiere llenarnos de su amor, sí quiere que el hombre esté sano, sí quiere que el hombre sea libre de verdad, sí quiero sana. No dice sana de la lepra, simplemente sana. Es una salud integral, es una salud total. Inmediatamente, dice aquí el Evangelio, inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Este gesto que incluso podemos ver y apreciar cuando vamos al confesionario, ¿verdad? Vuelcas toda tu miseria en las manos de Cristo, entregando todas tus lepras, y el Señor de inmediato dice: sí quiero, sana, yo te absuelvo y te perdono de tus pecados. Escuchamos en el confesionario, ¿verdad? Levántate, es Cristo quien te levanta, es Cristo quien te reincorpora a su iglesia y a la comunión de la iglesia. Por eso podemos acercarnos también a la mesa del altar y participar del sagrado alimento. Sí quiero, reincorpórate. Sí quiero, sana, sana totalmente. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad. Esta expresión de San Marcos es muy importante. Dice: no se lo cuentes a nadie. Ya lo hemos dicho en otros momentos también. Nadie no existe, no es nadie. Si dice no se lo cuentes a nadie, quiere decir pregónalo, ve a dar tu testimonio, reincorpórate siendo un testigo del amor y de la misericordia. Y por eso dice, ¿verdad? Ve y preséntate primero al sacerdote, ofrece tu purificación, lo prescrito por Moisés, que sabíamos que era un par de tórtolas, ¿verdad? O 2 pichones, como en el caso de la presentación de Jesús en el templo, o porque eran las ofrendas para la purificación. La purificación. Hay que presentar nuestra ofrenda, queridos hermanos, y nuestra ofrenda debe de ser nuestra capacidad de servicio, de los dones y carismas que Dios nos ha dado, ponerlas al servicio de los demás. Esa es nuestra ofrenda debe ser nuestra misma persona, que cada uno sea una ofrenda agradable a Dios. Dice, aquel hombre, dice, comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, pero acudían a él de todas partes. Nadie puede callar la acción de Dios, aunque el mismo Señor, ¿verdad?, se quedaba en lugares solitarios. Sin embargo, la gente acudía a él, porque las obras de Cristo no pueden quedar ocultas, nunca quedarán ocultas, siempre se sabe la acción de Dios y siempre se va divulgando. De ahí que es la dinámica misma de la evangelización. La evangelización es cuando nuestra misma persona, con nuestros actos, palabras, costumbres, acciones, obras buenas, vamos dando testimonio de cómo vivimos la alegría de anunciar: Cristo me sanó. Y hoy te lo comparto, ¿no? El Señor me sanó de la lepra. Vengan, vengan los leprosos, vengan a los pies de Jesucristo, vengan y encuentren el corazón de Jesús siempre amoroso para darles la salvación, la salud. Nuestro Señor Jesucristo siempre está dispuesto a recibirnos y siempre nos va a escuchar, pero siempre nos va a observar si damos testimonio o no. Porque también, queridos hermanos, en la experiencia, ¿verdad?, y en la tradición de la iglesia vemos con mucha pena que mucha gente ha recibido grandes regalos de parte de Dios y en lugar de ponerlos al servicio de la comunidad, ¿verdad?, se quedan egoístas o se quedan nada más haciendo alarde de que tienen tal carisma o tal cosa, pero nunca lo ponen en práctica. Entonces de nada sirve, de nada sirve. Los dones y los carismas hay que ponerlos al servicio de la comunidad, porque el Espíritu Santo edifica la iglesia a través de sus dones, gracias y carismas. Pidámosle a la Santísima Virgen María, ¿verdad?, a quien hemos celebrado, ¿verdad?, como Nuestra Señora de Lourdes, donde ella misma se hace presente también sanando a los enfermos con aquella agua milagrosa de las fuentes de
de Lourdes en Francia, ¿verdad? Pues que ella también nos enseñe a apreciar la acción salvífica de Cristo, que ella misma nos enseñe la luz del Evangelio que ella misma concibió en sus purísimas entrañas. Alabado sea Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.